En estudios tengo a Pedro Ferradas, especialista en prevención de riesgos. Él es de la ONG Soluciones Prácticas. Y estoy también con Juvenal Medina, geólogo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. Bueno, con ellos dos vamos a ver qué es lo que nos espera, qué es lo que se viene, cuál es el panorama en este gran marco que aparentemente está confirmado que sería lo de la niña. Si es que hemos avanzado del niño a la niña y qué es lo que qué es lo que puede ocurrir, no solo en Chosica, sino prácticamente en toda la costa peruana y gran parte de la Amazonía también. ¿Cómo está, señor Ferradas? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto tenerle. ¿Cómo está, señor Medina? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Correcto, cuénteme, señor Ferradas, ¿cuál es el panorama? ¿Qué es lo que nos espera en estas circunstancias a partir de la determinación de que es la niña la que está viniendo? La niña básicamente va a significar lluvias en la sierra y en la selva, en la Amazonía. Pero evidentemente los vientos pueden atraer, digamos, algunas lluvias esporádicas en la costa. Como ayer. Como ayer, por ejemplo. Y también hace el día lunes en Trujillo estuvimos con lo del Papa y hubo... ¿También lluvia? El Papa también hubieron lluvias inusuales, ¿no? Entonces, esto va a seguir ocurriendo. Lo preocupante no es entonces la costa en términos de precipitaciones, sino la sierra y la Amazonía. Pero también el límite entre la costa y la sierra, por la cercanía de estas nubes que pueden desplazarse con los vientos, que es lo que podría estar ocurriendo en Chosica, ¿no? Ahora, ¿Por qué no nos deberíamos preocupar en la costa, digamos, en condiciones normales, si es que no le pongo este factor que usted acaba de decir? Si normalmente, si llueve en zonas altas, tiene que ir al llano. Así y el llano es o la Amazonía o la zona costera. Así es. Y evidentemente por la zona costera podría venir. ¿Por qué no nos preocuparíamos? Pero en el Niño del año pasado llovió fuertemente en la costa. Ya esto no se va a dar. Pero sí pueden crecer los ríos, los caudales de los ríos, a consecuencia de las lluvias en la sierra, en ambos lados, hacia la Amazonía también. Entonces ese es el problema, pero lo que no hay que perder de vista es la herencia del niño. Y la herencia del niño, más que del niño, fue de la falta de reconstrucción de las defensas ribereñas, los muros y los mecanismos de protección de las ciudades y también de las poblaciones rurales. Estamos diciendo todas las captaciones de agua, los sistemas de riego, etcétera. Señor Medina, ¿qué nos espera? Bueno, como ya el señor Pedro, estamos ante un escenario de riesgo alto al desastre, ¿sí? Puesto, no porque el fenómeno en sí sea no grande. Porque el fenómeno sea malo, porque malo fue el niño. La niña, digamos, es más clemente, menos mala, ¿no? Pero estamos frente a fenómenos que ya los conocemos, no son fenómenos nuevos, son fenómenos recurrentes, ya lo hemos visto en años anteriores, pero esto nos vuelve un poco a mostrar, ¿no? A enrostrar la vulnerabilidad que tenemos y la poca planificación que hacemos. Entre el niño y la niña no hicimos nada, hicimos muy poco, nos faltó hacer cosas importantes. Creo que hay un gran déficit de acción ante esta demanda que nos plantea este escenario de riesgo del país, ¿no? Existen ya cada vez más evidentes los niveles de vulnerabilidad alto y creciente, y frente a ello no hacemos mucho. Estamos tratando de reconstruir, ver frente al daño generado por el evento, pero estamos descuidando el resto. ¿Qué es el resto? El plan, todo lo que es el escenario de riesgo grande del país, que no ha sido del todo afectado, porque sabemos que en el Perú tenemos una fenomenología bastante amplia y diversa, que todo el tiempo está latente y que puede, digamos, causarnos daño. Entonces, frente a ese gran escenario, no está involucrado, no está incluido dentro de lo que es el plan de reconstrucción con cambios. El plan de reconstrucción con cambios busca responder a los daños generados por el niño costero, pero parchar o afectar. No mirar la integralidad. Exacto, entonces no hay que perder de vista la integralidad. Y creo que ahí estamos cometiendo un error de ver solamente acciones más asociadas a los efectos que ha generado el niño y no ver la planificación en su conjunto. Ahora, aterricemos, señor Ferradas, en el RIMAC, aterricemos en Chosica y aterricemos en esta parte de la costa peruana que está en el límite en algunos sectores por la parte alta de la serranía de Lima. ¿Qué se debió hacer que no se hizo? ¿Cómo debimos avanzar para que, siendo la niña menos complicada, la pasemos piola, que no la estamos pasando porque ahora hay un susto increíble en toda la zona de Chosica? En principio, reconstruir las defensas ribereñas que han sido destruidas y reforzar aquellas que han sido debilitadas. Esto en el caso de Chosica es muy evidente. En este momento hay 3 puntos críticos a consecuencia de las obras aceleradas para proteger o elevar muros
cuando ya tenemos el agua encima, ¿no? Entonces estos tres lugares se están haciendo obras y el río lo que ha hecho es ganarles a las obras y en 2 de ellos ha infiltrado el agua y ha hecho que los desagües afloren por todas las zonas ribereñas de Chosica. Bueno, cuando se infiltra quiere decir que la parte de abajo tampoco está bien, claro, bien hecha, está, ¿no? Porque tan debilitado. Igual, hay 2 problemas. ¿Se puede debilitar una cosa que es relativamente nueva? Sí. No, es que no se han terminado estas obras. No, es en plena proceso. En plena ejecución. En plena ejecución les pilla la lluvia y la creciente del caudal del río. Sí, pero el tema más crítico en este caso, la afectación principal que ha ocurrido en Chosica, es que los desagües casi todos desembocan en el río. Y entonces la crecida del río lo que ha hecho es que los desagües estén por debajo del nivel del río y por lo tanto el agua, digamos, del río se meta en los desagües y ahí salga por todos los inodoros y los sistemas existentes en los pueblos. Y entonces se ha creado un caos y una inundación de desagües terribles, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo por el momento, pero hay otras obras, no solamente son aquellas que hace la Municipalidad de Chosica, también sabemos que en el Puente de Los Ángeles, debajo del Puente de Los Ángeles, que es un sitio altamente crítico, se están haciendo obras en este momento que pueden agravar los problemas, y esto para proteger los rieles del ferrocarril, pero en este momento amenazan también a los pueblos que están ahí al lado del ferrocarril, ¿no? Entonces podrían producir inundaciones. Señor Medina, dígame. Mire, yo diría, no solo es Chosica sobre el cual hay que hablar, hay que hablar de la cuenca del Rímac. De toda la cuenca. De toda la cuenca. Y no solamente la cuenca del Rímac, todas las cuencas de la vertiente occidental, Chillón, que están de alguna manera experimentando este trasvase de la humedad de la Amazonía y está descargando sus aguas hacia la costa. Entonces ahí tenemos un escenario de potencial de huaicos e inundaciones en todos los ríos que drenan hacia la costa. Entonces eso es una alerta que ya no debe sorprender a nadie. Por lo tanto, todos los gobiernos regionales y locales que tienen que ver con la gestión del territorio tendrían que estar de alguna manera planificando acciones en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos en la cuenca del Rímac más de 45 microcuencas o quebradas que se han activado como huaicos en su historia. Y esas son las que pueden reactivarse con esta lluvia que estamos experimentando. Por lo tanto, y eso compromete no solamente a la ciudad de Chosica, sino todos los centros poblados que están en la cuenca. Pero, señor Ferraz, eso es posible, perdón, señor Medina, eso es posible realmente, porque yo conversé ayer, y claro, uno siempre está tratando de mantenerse un poco en el centro, mirando un extremo y mirando el otro, pero viendo qué es lo que realmente es posible. Pero, por ejemplo, ayer el señor Jorge Chávez, el jefe de INDECI, decía: no hay suficiente proyección en torno a tema de lluvias como para que exista desborde. Pregunto, desde la proyección y desde el conocimiento de la niña, ¿se puede hablar de posibilidades en algún momento de desborde? Bueno, yo me refiero más a lo que es la activación de las quebradas, las microcuencas con flujos torrenciales, con flujos de detritos o huaicos, que estas al llegar al río incrementan el caudal de manera exagerada. Y generan los desbordes. Claro. Porque ¿eso es posible? Por supuesto. ¿Con esta niña que tenemos? Claro. ¿Con lo que estamos conociendo del fenómeno ahora? Estamos frente a caudales no solamente de agua, sino caudales incrementados su volumen enormemente por la cantidad de sólidos que arrastra un huaico. Entonces, eso es lo que al llegar al río genera un desborde porque el cauce es insuficiente. Entonces, eso tenemos que tener como una alerta. Entonces, tenemos quebradas con alta susceptibilidad a generar huaicos en toda la cuenca. Y eso no podemos perder de vista porque todo esto descarga al río Rímac. Y eso puede ser cualquier momento, y le pregunto por una razón concreta. 12:49. Estoy hablando con 2 expertos en temas de prevención de desastres. Estoy con Pedro Ferradas, especialista en prevención de riesgos de la ONG Soluciones Prácticas, y estoy con Juvenal Medina, que es geólogo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres, que es PREDES. Ahora conversé con la gente del Senami al comenzar el programa. No ha llovido toda la mañana en las zonas altas de Lima, en Matucana, en toda la serranía de Lima, pero a las 2 de la tarde es probable que se activen. Digo, ¿en cualquier momento puede ocurrir eso? Sí, por supuesto, porque estamos entrando en la etapa húmeda. El año tiene 2 grandes segmentos, ¿no? La temporada húmeda, que empezó ya y que se proyecta hasta marzo-abril. Entonces no podemos desmerecer que en cualquier momento esta humedad se va acumulando, y sobre todo las quebradas secas se van humedeciendo y ya no necesitamos gran volumen de agua para que estas empiecen a fluir. ¿Usted coincide con eso, señor Ferraz? Es decir, sobre lo concreto, y lo concreto es que las lluvias que nos trae la niña
que no tienen el nivel del Niño, pero que igual son lluvias, podrían activar esta cantidad enorme de quebradas y al activarlas traer como siempre los huaicos, y al venir los huaicos y encontrarse con el canal natural que se llama Rímac, generar de todas maneras desborde. ¿Es probable con lo que conocemos de la Niña? Mi percepción es que es menos probable que en el Niño y es poco probable que todas las quebradas se activen. O sea, algunas quebradas sí podrían activarse y es probable que esto ocurra. El asunto es que dada la... Bueno, ahí tienen una diferencia de opinión, digamos, dado el tamaño de percepción. Dado el tamaño de las quebradas, si se activan quebradas importantes como la de Quirio, Pedregal o Cachahuacra, por hablar solamente de la zona del entorno cercano a Chosica, estas quebradas son inmensas. Hola, pero digo, señor Ferraz, pero digamos una afirmación así debería tener, digamos, un sustento y debería estar condicionada a la cantidad de lluvia, ¿verdad? A la cantidad de agua. Así es. Y eso se puede prever, o sea, digamos, en lo que se puede decir que la cantidad de lluvias que arranca por ejemplo, a las 2 de la tarde. Y que según el Cenami, es probable 2:30, 3, según el Cenami va a ser de moderada a intensa. Yo imagino de moderada a intensa. Si le tiras media hora, bueno, es una cantidad. Si le tiras 1 hora, si le tiras 2 horas, ya la cantidad de flujo de agua puede ser un poco fuerte. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Ese es el tema. El comportamiento, el clima en estos últimos días es diferente. Sí. Primero, está lloviendo en la madrugada y en algunas horas de la noche, cosa que no ocurría en Chosica, que normalmente llueve alrededor de las 4 de la tarde, ¿no? O sea, esa hora en la tarde es donde ocurren las principales precipitaciones. Entonces, este es un tema, ¿no? La posibilidad de que, digamos, lluvias se fue. Ahora, es cierto que las lluvias en sí mismas no causan, no causan los huaicos. O sea, tiene que haber una acumulación de lluvias. Sí. Nosotros hemos instalado sistemas de alerta temprana en Chosica y podemos saber cuándo algunas quebradas se saturan. Tenemos sensores de saturación del suelo que permiten saber la información sobre las lluvias es una, pero la otra es cuando el suelo ya no soporta, ya no absorbe como esponja, ya no puede absorber más agua. Correcto. Y es ahí donde se produce el huaico. Correcto, pero eso depende de la cantidad de lluvia, ¿no? Sí, y es esa pero puede darse de manera acumulada. Un día puede llover, deja de llover en 1 hora y termina al día siguiente. Si nos permite la naturaleza. Ahorita nos está permitiendo. Ayer ha llovido, nos ha dejado un tiempo. Sí, dígame, señor Medina. Basado en la comprensión de la dinámica de estos procesos, de la forma como se dan estos procesos geodinámicos en las quebradas, es que me atrevo a alertar la susceptibilidad alta que hay de las quebradas a generar flujos de lodo. No podemos subestimar esto. Tampoco vamos a decir que las 45 van a activarse, pero todas tienen ese potencial de generar flujos de lodo y que podrían causar... Y la condicionante está cantidad de lluvias. Pero no solamente la cantidad de lluvias en un momento dado, sino el acumulado. Sí, claro. Tenemos que tomar en cuenta que ya empezó a llover, ya están los suelos húmedos, están saturándose, y en un momento dado, sin mayor precipitación abundante en un momento dado, estas empiezan a formar. Según se vaya acumulando. Así es. Rompe dique y la quebrada se activa. Entonces, por eso que... No, es lo que ocurre, ¿no? Claro, las lluvias empezaron en diciembre, enero, pero los huaicos, en la mayoría de los casos, se ha dado en marzo, ¿no? O sea, no precisa que el huaico se dé ahora, pero tenemos una temporada húmeda que nos proyecta hasta abril. Entonces, en este lapso de tiempo, tenemos que estar alertas. Tenemos que estar observando y vigilando las quebradas que están en la cuenca del Rímac y en muchas otras cuencas del país que podrían generar ese tipo de fenómenos. Ok, y en el registro de información que tienen en soluciones prácticas a lo largo de la costa, no solo en el Rímac, sino en los ríos que están a Lima también, pero que están más allá. La Leche, por ejemplo, ayer ha crecido fuerte, ¿no? No ha desbordado, pero ha crecido fuerte. En lo que son los ríos que van de la serranía hacia la costa de Piura, y los que van también en la zona de La Libertad, y toda la zona de Chiclayo y Lambayeque. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo ha estado el trabajo y qué perspectivas tenemos, señor Ferraz? Bueno, es similar. ¿Es igual? Lo que hay que destacar ahí es que lo que ha hecho la autoridad de la reconstrucción o el gobierno, de alguna manera, a través del programa de reconstrucción, que ha centrado en la limpieza de los cauces, pero no ha reconstruido ninguna defensa afectada. Los diques que generaron la inundación en Piura están destruidos. Y simplemente se ha acumulado material suelto y por lo tanto... Y explique a la gente para qué sirve un dique.
El dique lo que hace es un muro que evita que las aguas lleguen a la ciudad o lleguen a las poblaciones. Se embalsan, ¿verdad? Y luego, por supuesto, protege. Ahora, esos están destruidos desde el fenómeno del niño. Están destruidos. Entre el niño y la niña, esos diques están destruidos. Si viene, ojalá no, si viene un acumulado de agua con un torrente, no va a encontrar dique, no va a encontrar barrera y va a ir de frente hacia Piura otra vez. Claro, a Piura y al Bajo Piura, con la zona más afectada. Y ese es un problema muy serio que queremos alertar. O sea, nosotros rogamos que no. Pero qué sorprendente, señor Medina, que no hayamos avanzado en eso que es tan elemental, ¿no? Así es, y me atrevo a señalar que las obras que se han hecho mal llamadas de prevención, porque no son obras de prevención, son obras más de preparación para afrontar una emergencia, podríamos decir que son como obras fusibles. Porque lo que se hace es mover los sedimentos hacia los costados. Pero cuando el río se incrementa, encuentra sedimentos sueltos. Eso llaman descolmatación, ¿verdad? Sí, fácilmente se lo lleva. Entonces, o sea, es arrimar arena hacia una ribera y luego arrimar otra vez. Claro, en el momento parece ser que es buenísimo porque lo que da es cauce. Exacto. Le da mayor cauce, le da mayor anchura al cauce, pero cuando viene un hueco, eso es en 5 minutos. Es material de carga. Exactamente igual. Es material de carga para las próximas crecidas. Por lo tanto, estos depósitos de arena movida, ¿no? Tendrían que tener una protección, una escollera de rocas para evitar que estos sean arrastrados por las próximas crecidas. Entonces, se requieren hacer obras quizás con un poquito más de proyección hacia una mirada más de reducir el riesgo con enfoque de cuenca. Todas las cuencas en el Perú tienen esta dinámica. Entonces la cuenca del Piura, de Chira, y bajamos. Bueno, pero en eso, en ese tema debemos estar pensando ahora, si hubiéramos hecho el trabajo de emergencia, ¿verdad? O sea, ahora debemos estar pensando ya en una cosa más integral, que no sea solamente resolver el daño del niño, sino todo lo demás para una protección mayor y seguir reduciendo vulnerabilidad. Correcto, que sea con toda la inversión que se tenga que hacer, planificando el desarrollo, incorporar estas medidas correctivas, estas obras que permitan darle seguridad a la inversión pública. Bueno, y ahora, ¿a quién le culpamos de esto? Porque esto tiene que tener responsables, ¿no? Sí, definitivamente hay responsabilidad por omisión en este caso, porque no se han hecho. ¿Qué hizo Pablo de la Flor en los 5 meses que ha estado? Bueno, nosotros hemos estado en múltiples oportunidades, en eventos, en diálogo con Pablo de la Flor, más bien al nuevo responsable, no lo conocemos. ¿Cuánto tiempo está Quispe, Tania? Póngame la fecha de nombramiento de Quispe, porque pasaron como 4 o 5 meses del señor de la Flor, y el señor de la Flor se pasó coordinando y armando un plan, y la verdad es que no sé si ese plan se aplicó. Pero después vino Quispe el 2 de noviembre, o sea, tiene entero noviembre, tiene entero diciembre y tiene entero enero, porque está terminando enero. ¿Y dónde está Quispe? Sí. Bueno, entonces ese es un tema, pero lo que es más crítico ahí es que si bien en estos debates se logró incorporar por parte de las propuestas que hicimos diversas instituciones, propuestas de reconstrucción con enfoque de cuencas. Esto significa, y ya existen algunos proyectos que simplemente no han empezado a ser implementados. Hay un proyecto para desarrollar un programa de reconstrucción con enfoque de cuenca en el caso del río Chira-Piura. Y este es un proyecto actualizado y que ha sido primera prioridad del gobierno regional actual, ¿no? Lo mismo ocurre en La Libertad. Hemos estado el día lunes en Trujillo y nos hablaban de las propuestas ya avanzadas para el manejo de las quebradas, las medidas sobre esto, pero no hay un centavo invertido todavía. ¿Y los 20.000 millones que se ha definido? Es que de esos 25.000 millones... 25.000, no 20.000, me quedé corto, 25.000. Sí, de esos 25.000 millones apenas se habrán ejecutado 1.500. Puede ser, no puede ser. Y eso, no puede ser. Dígame, señor Medina, para ir. A eso sumar, lo único que hay que hacer es ponerle una vela. A eso sumar que... ¿Qué más hacemos? Dentro de lo que es la planificación presupuestal de los gobiernos, tanto regionales y locales, por ley, se debe destinar fondos para acciones de gestión del riesgo de desastres. Claro, ¿no? Correcto. Esto es producto de una consulta amigable del ALMEF, donde uno puede ver cuánto presupuesto se destina para ejecutar en el año
en acciones orientadas a la gestión. Esto es del gobierno regional Lima Provincias. Sí, entonces, o sea, lo del señor Néstor Chuy. En su presupuesto el señor Chuy pone capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastre, 2.866.486 miserables soles. ¿Eso es lo que ha destinado? Entonces, ahí hay una serie de partidas que se destinan a estas acciones, pero también sucede el hecho de que ¿Pero cuando... qué hago con 2.800.000 soles para toda la zona de Guarochirí, para toda la zona de Matucana, entonces, para toda la... Esto es Lima Provincia. Sí, nos invita a hacer una reflexión sobre la importancia de la gestión del riesgo en la planificación del desarrollo, en la planificación de la inversión pública, porque estamos en un territorio altamente susceptible a desastres. Claro, porque la idea es que esas vulnerabilidades las bajemos en época en la que la naturaleza nos da tregua. Así es. Entre el niño y la niña, por ejemplo. Sí. Nos ha dado tregua suficiente y entonces, ¿cuál es la chamba? No destinar los 2.800.000 miserables soles, sino destinar un presupuesto. Es decir, ¿cuáles han sido? A partir de la experiencia de la niña, ubicar todos los puntos vulnerables, manejar el concepto de cuenca integral y empezar a trabajar. Es lo que sencillamente no se ha hecho. Entonces tenemos varias vertientes por las cuales debemos caminar para poder avanzar en la gestión del riesgo de desastres en el país. No solamente es el plan de reconstrucción con cambios, sino también es el presupuesto ordinario que anualmente manejan los gobiernos locales y regionales que deberían invertir en lo que son acciones de prevención y reducción del riesgo de desastres, más allá de preparar o atender una emergencia. Bien, ¿no? Correcto. Muchas gracias, señor Ferradas. Muchas gracias, señor Medina. Que les vaya bien. A usted. Muchas gracias.